Hola chicos, mi nombre es González Germán, espero que se acuerden de mí, soy su profesor de economía y en este video voy a tratar de explicarles dos temas centrales del apunte que tienen para trabajar en segundo año. ¿Sí? Uno va a ser los mercantilistas y otro van a ser los fisiócratas. Antes de empezar a explicar hay que acordarse que en esa época estamos hablando que es la época donde la mayoría de los estados van a estar gobernados por monarquías, o sea, reyes y reinas, ¿sí? Vamos a tener estado, el mundo va a estar manejado por tres grandes potencias, en una primera instancia Inglaterra, España y Francia. En esa época se van a empezar a realizar todo lo que es las conquistas de América, ¿sí? Y el mundo se va a empezar a dividir en esas tres potencias. Bueno, la primera teoría que vamos a ver va a ser los mercantilistas, la primera teoría económica. Los mercantilistas, como dice acá, van a surgir en el siglo XV en Inglaterra. Recordando que en Inglaterra, en el siglo XV y en la mayoría de los estados, eran estados monárquicos, ¿sí? Gobernados por reyes, que esos estados tenían el poder de comercializar con todo el mundo. Eran estados que concentraban todo lo que se compraba, todo lo que se vendía, todo lo que se transportaba, ¿sí? Esos estados monárquicos, vuelvo a repetir, no se olviden de eso, estaban asociados con los mercaderes. ¿Quiénes eran los mercaderes? Básicamente los mercaderes eran las personas que tenían muchísimo dinero, son las clases altas, que son los que se van a encargar, junto al Estado, con la autorización del Estado, a comercializar, comprar y vender. El Estado y los mercaderes forman lo que se llamó los monopolios. ¿Qué es un monopolio? Básicamente es la concentración de la compra, venta y transporte de los productos del Estado. ¿Sí? El Estado los autorizaba a estos mercaderes, que recordemos que eran la clase alta y el Estado era un Estado monárquico, a comercializar, vender, comprar, transportar todo lo producido en ese estado monárquico y en sus colonias, ¿sí? Sobre todo en lo que eran las colonias de América. Recordemos los estados más importantes o las monarquías más importantes son las de Inglaterra, Francia, España, ¿sí? Muy bien. Básicamente el mercantilismo se va a basar en dos características que lo van a identificar a lo largo del tiempo, ¿sí? Yo se los quise poner con las palabras más sencillas para que ustedes lo pudieran entender lo más fácil posible. Lo primero, vender mucho y comprar poco. ¿Qué quiere decir esto? Que estos estados monárquicos, ¿sí?, trataban de vender al mundo todo lo que producían y compraban del mundo, de otros estados, de otros países, muy poco, ¿sí? Solamente lo que ellos no podían producir o no tenían en sus territorios ni en sus colonias, ¿sí? Básicamente lo que traían del resto del mundo, ¿sí?, va a ser materia prima. Los productos elaborados lo van a producir ellos y se lo van a vender al mundo. Otra característica fundamental del mercantilismo es guardar riqueza, oro y plata. Se entendía que el oro y la plata era la fuente de la riqueza de un estado, ¿sí? Por eso la extraían de América y la guardaban en sus bancos. No la vendían, no la transportaban, la guardaban, ¿sí? Y mientras más oro y plata tenían, más ricos eran. Es por esto que al tener los monopolios, ¿sí?, del transporte y a tener una importante flota naval, Inglaterra va a liderar el mundo en esos años, ¿sí?, sobre España y sobre Francia. Va a liderar el mundo. ¿Por qué? Porque tenía monopolios más poderosos. Sus clases altas, los mercaderes, van a manejar mucho mejor el mercado a nivel mundial, ¿sí?, y van a guardar más riqueza de lo que guardaba, por ejemplo, España. ¿Sí? España básicamente vivía del oro y la plata que se extraía de las colonias. En cambio, Inglaterra vivía del mercado, de los monopolios y de guardar oro y plata. La última teoría económica que nos queda son los fisiócratas. Los fisiócratas
van a surgir en el siglo XVIII en Francia. A ellos se le atribuye la creación de las ciencias como economía, la economía como ciencia, perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los primeros que van a otorgarle a la economía un léxico, palabras claves que la van a definir, una teoría, y van a empezar a escribir de esto. ¿Sí? Los fisiócratas van a estar esencialmente conformados por las clases altas. ¿Sí? ¿Quiénes son las clases altas en esa época? Y son aquellos que tienen dinero, ¿sí? Tienen mucho dinero, que poseen muchas tierras, ¿sí? Que antiguamente se los llamaba los mercaderes, ¿sí? Y van a tratar de desterrar esta palabra de mercaderes. ¿Por qué? Porque querían desterrar el concepto de monopolio, ¿sí? Estos fisiócratas creían que la fuente de la riqueza era la tierra, que ya no servía guardar oro y plata como los mercantilistas, sino que mientras más tierra se tuviera, más rico se era, ¿sí? Y que la fuente de toda la riqueza de las naciones recaía en la cantidad de tierra y de producción agropecuaria que poseía. ¿Por qué? Porque mientras más tierra se tenía, más producción agropecuaria se obtenía. Esa producción primaria va a movilizar a la industria y va a movilizar al comercio. ¿Sí? No olvidarnos de esto. La fuente de riqueza para los fisiócratas va a ser la tierra. ¿Sí? No nos olvidemos de ese concepto. Y un concepto aún más importante, que es lo que define a los fisiócratas, va a ser la libertad de comercio o libertad de mercado. Recuerden que hace un ratito les dije que estas clases altas querían desterrar a los monopolios. ¿Quiénes eran los monopolios? Los monopolios estaban formados por el Estado y los mercaderes en el mercantilismo. El Estado le daba la autorización a los mercaderes para que estos pudieran comercializar. Eso en los mercantilistas. En los fisiócratas, ellos creían que la economía se movía con las leyes de la naturaleza y que había que dejar hacer, dejar pasar. Que en esos años se popularizó con laissez-faire, laissez-passer. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el Estado no debía intervenir en el comercio ni en el mercado. Que solamente estas clases altas, estos dueños de la riqueza, van a ser los que tienen la obligación de comercializar sin intervención del Estado. ¿Sí? Acá es importante entender que ellos creían que el comercio solo se tenía que dar entre el que vende y el que compra. Y el Estado no debía intervenir en nada. Ellos van a ser realmente los que inician la teoría económica o sistema económico llamado capitalismo. Recordemos que unos años después de ellos va a venir la Revolución Francesa, que va a marcar un nuevo orden a nivel mundial. Va a ser muy importante, pero ya lo van a leer en otros apuntes. ¿Sí? Lo importante es entender que ellos creían que el Estado no debía intervenir para nada en ningún concepto en el mercado y en el comercio. ¿Sí? Y que la fuente de la riqueza de las naciones va a ser la tierra. En esta clase vamos a trabajar el surgimiento de los estados modernos y la influencia de la Revolución Francesa en la organización política que van a adoptar estos estados nacientes no solamente en Europa, sino también en América Latina. En 1789 se produce la Revolución Francesa y esta revolución estuvo inspirada por las ideas de pensadores que pertenecieron a lo que se llamó el movimiento de la Ilustración, que fue un movimiento filosófico y literario
que tuvo lugar en el siglo XVIII en Francia. Los ilustrados planteaban que la razón va a iluminar a la sociedad para mejorarla. Uno de los máximos representantes de este movimiento ilustrado va a ser Rousseau. Las ideas de Rousseau, que van a estar expresadas en una de sus máximas obras que se va a llamar El contrato social, van a preparar el ambiente para esta revolución. ¿Por qué las ideas de Rousseau son tan importantes e inspiraron la Revolución Francesa? Primeramente, porque va a plantear cambios en la relación entre los gobernantes y los gobernados. Recordemos que anteriormente la sociedad francesa era una monarquía absoluta donde el poder se centraba en la figura del rey, en este caso Luis XVI, que tenía todos los privilegios. Rousseau va a plantear que los hombres nacen libres e iguales en derecho y que deben renunciar a esa libertad natural para poder convivir con otros en la sociedad. Por lo cual va a decir Rousseau que los hombres ceden voluntariamente esa libertad a sus representantes para que los gobiernen y logren el bien común. Los estados nacientes van a tomar todas estas ideas de Rousseau para organizarse políticamente. Por eso va a decir Rousseau que el poder político va a residir en el pueblo. El poder político es el resultado de lo que él denominó pacto o contrato social entre los gobernantes y los gobernados. Rousseau va a plantear que antes de existir la vida en sociedad, el hombre vivía en contacto con la naturaleza en un estado primitivo y que era feliz en esa situación, pero que para poder desarrollarse completamente como hombre a través de las ciencias, del arte y de la cultura, necesita sí o sí vivir con otros hombres, vivir en sociedad. Esto no significa que renuncia a sus libertades, sino que la entrega a sus representantes en beneficio de ese bien común. Es por eso que a través de este contrato o pacto social se logra una igualdad de derechos. Las mujeres participaron y lucharon junto a los hombres en la Revolución Francesa, pero fueron excluidas de esta Declaración de los Derechos de los Hombres y Ciudadanos porque se consideraban que no tenían igualdad de derechos. No podían participar ni discutir en las asambleas. Se consideraba que el lugar de la mujer era el hogar y que debía parir hijos valientes. Este lugar que se le va a dar a las mujeres fue cuestionado por una militante revolucionaria que se llamó Olympia de Gouges. Ella va a escribir en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Esto trajo como consecuencia que el tribunal la meta presa, le dé una sentencia y luego fuera castigada cortándole la cabeza en la guillotina. Las compañeras de lucha de Olympia fueron encerradas en el manicomio. Se consideraba que estas mujeres que quisieron tener voz en esta Revolución Francesa y que querían y luchaban por la igualdad de derechos, estaban traicionando la naturaleza femenina, ya que la mujer no está capacitada para estos asuntos considerados masculinos.
En esta declaración que va a escribir Olimpia, dirá: mujer despierta, reconoce tus derechos. ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Nada, un desprecio más por parte de los hombres.